Eh, Alumnos, esta va a ser la primera clase propiamente tal del curso, la otra fue introductoria, y vamos a comenzar con la unidad uno, y la unidad uno se refiere a las medidas cautelares. Empecemos con ella. Lo primero que hay que indicar es que si nosotros revisamos nuestra legislación, es decir, nuestro Código de Procedimiento Civil, vamos a encontrar que las medidas cautelares que tiene la nomenclatura de nuestro Código de Procedimiento Civil, de medidas precautorias, están en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Eso significa que están dentro del juicio ordinario. Por lo tanto, son parte del juicio ordinario como un anexo al juicio ordinario, incluso más desde el punto de vista procesal, son un incidente dentro del juicio ordinario. También nos podemos dar cuenta que la nomenclatura que usa nuestro Código de Procedimiento Civil es una nomenclatura antigua, es una denominación antigua que se denomina, que es las medidas precautorias. Modernamente, las medidas precautorias se denominan medidas cautelares, incluso si pueden revisar la página del Congreso Nacional, podrán revisar el proyecto de Código Procesal Civil, en el cual podrán ver que la nomenclatura actual, la denominación actual de las medidas precautorias es precisamente de medidas cautelares. Ahora bien, ¿para qué sirven las medidas cautelares? ¿Qué son las medidas cautelares? Son cosas que vamos a abordar en los siguientes minutos. En primer lugar, ¿para qué sirven las medidas cautelares? Ya desde antiguo, desde el siglo pasado, se ha teorizado acerca de estas medidas cautelares. ¿En qué sentido? En el sentido que el transcurso del tiempo no es lo mismo para las partes. ¿Por qué? Porque las partes, cuando recurren a un proceso, en especial la parte demandante, al recurrir a un proceso lo que busca es la solución de su conflicto, que se le reconozca su derecho que ha sido negado. En ese sentido, muchas veces el recurrir al proceso va a significar que el demandante se vea perjudicado. ¿Por qué? Por la dilación del proceso. Y en ese sentido, el transcurso del plazo, del tiempo en que se demora un proceso, en que tenemos una sentencia que puede acoger nuestra pretensión, va a ser tan largo que muchas veces una justicia que tarda ya no es tan justicia, ya es una justicia más reducida para sobre todo la parte demandante. En ese sentido, el transcurso del tiempo no es lo mismo para el demandante que para el demandado. El transcurso del tiempo favorece de esta forma a la parte demandada. Y la única forma de equilibrar el transcurso del tiempo durante el proceso es a través de las medidas cautelares. ¿Cómo? Asegurando el resultado del proceso. Y esa sería una definición básica de medida cautelar. Aquellas resoluciones judiciales cuyo sentido o cuyo objetivo es asegurar el resultado del proceso. Eso en cuanto a la introducción. Y para finalizar la introducción tenemos que tener claro que hay dos temas que son poco tratados en nuestra doctrina. Hay pocos textos que se refieren a estas materias. Uno justamente son las medidas cautelares. Y el otro es la prueba, los hechos que deben ser probados. Toda la teoría de la prueba. En ese sentido, las medidas cautelares, ¿a quién le interesan? Le interesan fundamentalmente no al académico, sino que le interesa fundamentalmente al abogado. El abogado que quiere asegurar el resultado de un proceso. Como ya lo señalé la grabación anterior, hace poco tuve una audiencia en la cual un abogado de cierta edad dijo, acá lo que importa no es el juicio ganado, sino que el juicio que se puede cobrar. Y en ese sentido es que discurren las medidas cautelares, el asegurar el resultado de una sentencia. Ahora, ya saliendo de la introducción y yendo más bien a lo que son las medidas cautelares, como ya lo dije, las medidas cautelares son resoluciones judiciales. Ahora sí, son resoluciones judiciales cuyo objetivo es asegurar el resultado del proceso. Ahora, ¿por qué digo que son resoluciones judiciales? Porque para asegurar el resultado del proceso, por regla general, lo que hay que hacer es limitar, privar o incluso amenazar garantías constitucionales. Y por eso la única forma
de hacer esto es a través de una resolución judicial y a través de un proceso o de una medida prejudicial precautoria, como ya lo vamos a realizar, pero que de todas formas estas medidas prejudiciales son anticipación de proceso, porque ya veremos que siempre hay que realizar el proceso. Existe una carga procesal al respecto. Una vez ya señalado lo que son, veamos un poquito las razones, ordenemos un poquito las razones de por qué existen las medidas cautelares. Lo primero que hay que tener presente es que un proceso se va desarrollando en el tiempo, y al desarrollarse en el tiempo, lo que tenemos es que entre la primera resolución o la demanda y la resolución que sirve de sentencia o que es la sentencia ejecutoriada puede pasar mucho tiempo. Y en ese sentido, la única forma de equilibrar el tiempo o de asegurar de que la resolución judicial sea cumplida muchas veces a través de las medidas cautelares. Pero eso sí, alumnos, ustedes tienen que entender que las medidas cautelares son excepcionalísimas. Son excepcionales porque muchas medidas cautelares lo que hacen realmente es anticipar el resultado del proceso. Y anticipar el resultado del proceso implica una situación de bastante cuidado, porque esa anticipación puede significar perjuicios para la parte demandada. Por eso los jueces tienen que tener mucho cuidado al momento de conceder estas medidas cautelares. Ahora, alumnos, sería bueno que ustedes, previamente a ver este video, escuchar este audio, ustedes lo que hicieran, lo que debieran hacer es leer el apunte que ya les subí a la página de la universidad. Y lo otro, para los que me ven en YouTube, sería que ustedes se metieran a mi página, www.ricardomarquez.cl, y ahí van a encontrar bastante material, material respecto del juicio ordinario en este caso, y ahí va a estar el apunte. También hay material que no está bien elaborado y que lo elaboraré con el tiempo, de manera adecuada. Ahora vamos a las características de las medidas cautelares. Las medidas cautelares también tienen una característica, han sido desarrolladas a lo largo del tiempo, incluso más. Esas características se encuentran recogidas en nuestro Código de Procedimiento Civil. Y ya lo veremos a medida que vamos avanzando en esta grabación, en esta clase. Vamos primero con las características que en cierta medida van a limitar la aplicación de las medidas cautelares o van a aplicar su duración, y también van a determinar la naturaleza de la medida cautelar que va a ser decretada por el tribunal. La primera característica de las medidas cautelares es la provisionalidad. Obviamente, toda medida cautelar es provisional. ¿En qué sentido? En que no puede durar más de lo que dura el proceso, porque ya veremos que otra de las características de las medidas cautelares es su instrumentalidad. Es decir, son provisionales hasta que dura el proceso, y por otra parte son provisionales en la medida en que si cesan las condiciones que se tuvieron en vista para decretarlas, también deben ser alzadas. Este es el caso obvio, por ejemplo, de una persona que tiene poco patrimonio, por lo tanto, ese patrimonio es asegurado por parte del demandante, y este demandado de la noche a la mañana obtiene un premio de la lotería, obtiene un premio o obtiene una herencia, y en ese caso ya no es necesario tener una medida cautelar sobre su patrimonio, porque el patrimonio que actualmente tiene es más que suficiente para hacer frente a una futura condena. La provisionalidad creo que ha quedado clara, y también la provisionalidad es fundamental respecto de la resolución judicial que se debe pronunciar respecto a las medidas cautelares. Las medidas cautelares son resueltas por autos, es obvio, porque es la única resolución judicial que es provisional, y por lo demás es la única resolución judicial que resuelve un incidente. En ese sentido, las medidas cautelares también son incidentes. Entonces es un auto, porque puede ser modificada durante toda la pendencia del proceso. La segunda característica de las medidas cautelares sería la proporcionalidad. También esa característica está recogida en nuestro Código de Procedimiento Civil, en el sentido de indicar que las medidas cautelares tienen que ser
adecuada a lo demandado, es decir, debe ser proporcional a lo demandado. ¿Qué tiene que ver esto de la proporcionalidad? ¿Cómo se explica la proporcionalidad? Bueno, la proporcionalidad se explica de la siguiente forma. Resulta que si voy a demandar, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, yo no puedo precautoriar o pedir que se decrete la prohibición de celebrar actos y contratos sobre un fondo que vale $1.000.000, porque lo que estoy haciendo es saltándome este principio de proporcionalidad, y por otra parte lo que estoy haciendo es obviamente perjudicando, dañando a la parte demandada con esta medida precautoria. Bueno, a propósito de la proporcionalidad, si ustedes revisan nuestra legislación, el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, se podrán dar cuenta de que existe recogido este principio de la proporcionalidad en cuanto la medida precautoria tiene que debe versar sobre los bienes necesarios para responder a la futura sentencia, al juicio. Bueno, pasemos ahora a la instrumentalidad, que es otra de las características de las medidas cautelares. En cuanto a la instrumentalidad, obviamente que las medidas cautelares son instrumentales al resultado del proceso. En este sentido, al aseguramiento del resultado del proceso dado en una sentencia. Y así tenemos que, como son instrumentales al proceso, resulta que son accesorias al proceso. Por lo tanto, si el proceso termina, también debiera terminar o caer o decaer la medida cautelar. Y en último término, tenemos la homogeneidad como característica. La homogeneidad significa que la medida cautelar debe decretarse sobre un bien o sobre algún derecho que sea similar a lo que está siendo disputado. Sin embargo, esto ya ha sido abandonado por parte de la mayoría de los tratadistas. Esta homogeneidad no es, no es un rasgo característico modernamente de las medidas cautelares.